Hey chicos, esta noche vamos a caminar por un sendero neblinoso donde el aliento se vuelve niebla y la piel se disuelve como rocío al amanecer. Todo está en calma, no hay tráfico, ni relojes, ni teléfonos, solo el aire, flotando entre hojas que ya no tienen estación. Estás en un lugar donde las fronteras entre el cuerpo y el alma se han vuelto tan delgadas que probablemente podrías atravesarlas con una palabra. Pero claro, probablemente no sobrevivirías a esto. Y esa es precisamente la idea. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y si quieres, dime en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y qué hora es allá. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y vamos a deslizarnos juntos en el viaje de esta noche. Caminas sin peso y lo primero que percibes es un sonido, apenas un susurro. No viene del cielo ni del suelo. Viene de una forma que no sabrías nombrar. Es el último aliento, ese instante en que el cuerpo, vencido por lo inevitable, libera todo lo que había guardado sin decir. Se dice que ese suspiro final no es un accidente ni un colapso. Algunas tradiciones sugieren que es una especie de puente sonoro, una vibración que abre la puerta por donde la conciencia se desliza, suave, como agua por piedra pulida. En hospitales, muchos lo han escuchado, una exhalación larga, a veces acompañada de un leve quejido, a veces de un silencio pesado. Se le teme porque parece marcar un fin, pero otros lo veneran como señal de tránsito. En culturas andinas se creía que el alma salía por la boca y que ese aliento último era un soplo sagrado que debía atraparse. Los chamanes lo capturaban en textiles, envolviendo la cabeza del moribundo para guardar el viento del alma. Tus pasos se hunden en un musgo que no suena, pero tú escuchas, porque aquí, en este espacio sin tiempo, los sonidos no necesitan tímpanos. A veces, ese suspiro postrero arrastra con él memorias. ¿Te has preguntado por qué los vivos recuerdan con nitidez esa última exhalación? Hay estudios que intentan explicarlo como una respuesta emocional intensa, pero aún se debate entre los estudiosos si la resonancia del último aliento deja una huella acústica en la habitación, como una nota suspendida. En algunos monasterios tibetanos se entona una nota grave al lado del moribundo, como para ayudarle a afinar su despedida. Ellos creen que el alma necesita un tono en el cual deslizarse, como una cuerda sobre la que patina un violín invisible. Ahora, imagina por un momento que eres tú. Ya no necesitas aire, pero ese último aliento se queda allí, enredado entre tus labios, entreabiertos apenas, como si todavía tuvieran algo que contar. Caminas por un pasillo que huele a lavanda seca y a incienso. No hay puertas, solo respiraciones suspendidas. Aquí,
El aire que exhalaste sigue flotando, no se disipa, no se mezcla con el mundo, se queda como una linterna pequeña, invisible, que sigue encendida. En muchas culturas antiguas había ritos específicos para ese momento. En algunas partes de África Occidental se cree que si el último aliento es contenido por error, por ejemplo, si el cuerpo es tocado antes de soltarlo, el alma puede quedar atrapada brevemente, confundida. Por eso los velorios tradicionales se inician con canciones suaves que ayudan a abrir el pecho del difunto y liberar lo que queda. Sigues caminando y escuchas esta vez no un suspiro, sino un eco muy sutil. Es tu propio aliento, repetido en la distancia como si alguien lo estuviera imitando. Y te das cuenta de algo extraño. Cada vez que exhalas, el mundo parece moldearse levemente a tu alrededor, como si tu respiración fuera una pluma que dibuja senderos en el aire. Algunos dicen que el alma es sonido, que no es un cuerpo ni un fuego, sino una onda, una vibración que no cesa, sino que se transforma. Y cuando ya no puedes respirar, esa vibración encuentra un nuevo hogar. El aliento, entonces, no desaparece, solo cambia de forma. En el Japón rural existe la creencia de que el último suspiro puede asentarse en objetos cercanos, una almohada, una manta, una taza. Por eso muchas familias queman estos objetos en rituales íntimos como una forma de liberar lo que quedó impregnado, como si el eco aún tuviera un mensaje. Y tú, ahora, caminas sobre una línea tenue entre ese suspiro y lo que viene después. Ya no necesitas pulmones, pero aún escuchas, aún te reconoces en ese gesto que el cuerpo hizo justo antes de dejar de ser cuerpo. La brisa cambia y parece que alguien, un recuerdo, una emoción. Avanzas por ese sendero etéreo donde las hojas no crujen, sino que susurran historias que no sabías que habías vivido. Y entonces lo oyes, un sonido corto, seco, casi vergonzoso, un crujido, como si algo dentro de un cuerpo, el tuyo quizás, se estuviera reajustando después del silencio. No es doloroso, no es aterrador, pero es profundamente humano. El cuerpo muerto no calla del todo. Algunos lo llaman casualidad, otros señales. Pero tú, en este espacio suspendido, empiezas a entender que cada pequeño sonido, cada chispa de movimiento, es parte de una despedida más larga de lo que los vivos imaginan. Hay un mito en las tierras bálticas que dice que el cuerpo, después de morir, intenta hablar una última vez, pero solo sabe hacerlo con huesos. Por eso, los ancianos dormían sobre tablones de madera dura, esperando que el crujido final se escuchara como el cierre digno de un libro de vida. Una nota final, pero no escrita, rechinada. Y tú sientes ese crujido dentro, como si un recuerdo se estirara para hacerse hueco. No eres carne, no eres hueso, pero el eco de ellos aún vibra en tu andar. Algunos sonidos no son más que aire, otros
como el rugido sutil del estómago tras la muerte, se sienten como el alma que se niega a irse en silencio. Se ha dicho en varias culturas del sur de Asia que esos sonidos post-mortem son los últimos movimientos de los vientos internos, energías que no saben dónde asentarse una vez que la conciencia ha partido. Todavía se debate entre los estudiosos si estos ruidos, que en el mundo físico se explican como gases, músculos relajándose, aire atrapado, pudieran ser interpretados también como formas simbólicas del alma ordenando lo que queda. Sigues deslizándote por ese mundo sin borde y ahora escuchas otro sonido, un chasquido leve, como si una articulación quisiera estirarse después de siglos. Es un sonido humilde. Ningún instrumento lo replicaría con exactitud, pero tiene algo de danza, de despedida. En ciertas tradiciones del Cáucaso se decía que si el cuerpo hablaba tras la muerte, era porque aún tenía una historia que no había sido escuchada. Se le colocaba un cuenco de leche tibia a la altura de los pies, para que el alma, al regresar brevemente, pudiera calmarse bebiendo la memoria tibia del mundo. Tú pasas junto a uno de esos cuencos invisibles. No hay leche, pero el calor que emana te dice que alguien acaba de partir o quizá acaba de llegar, y te das cuenta de algo extraño. El cuerpo no es una cosa que simplemente deja de funcionar. Es una orquesta que se va apagando en turnos. El corazón no calla al mismo tiempo que los intestinos. La lengua no se rinde con la piel. Cada órgano se retira de esta vida como un actor que, habiendo terminado su monólogo, se desliza en silencio por detrás del telón. Pero algunos, los más testarudos, como el diafragma o los tendones, suelen quedarse unos segundos más, o minutos, o, si creemos en ciertas leyendas de Anatolia, incluso horas. En esos relatos hay una historia curiosa sobre los cuerpos que responden al nombre días después. Se decía que ciertos espíritus no soportaban la idea de que el cuerpo fuese llamado sin responder, así que, ocasionalmente, hacían crujir la mandíbula o abrir levemente los párpados, no como resurrección, sino como modales. Caminar por este paisaje es como escuchar una sinfonía olvidada. Los vivos no la oyen. Están ocupados con funerales, con flores, con discursos que a veces el muerto ni entendería. Pero tú, que has dejado el cuerpo atrás, aún lo escuchas. Aún percibes el eco de sus movimientos involuntarios y empiezas a sospechar que no son tan involuntarios después de todo. Una anciana aparece junto al camino. No camina, flota o algo entre ambas cosas. Lleva un manto bordado con huesos en espiral. Te mira y no dice nada. Solo inclina la cabeza como si reconociera en ti a alguien que aún recuerda cómo cruje una vértebra cuando el alma se despide. Luego, desaparece como si hubiera sido inhalada por la niebla. Tus pasos continúan, pero ahora cada uno de ellos resuena con una cadencia más consciente, como si quisieras no pisar los ecos del cuerpo que una vez habitaste.
Y es en ese instante que lo entiendes. El cuerpo no muere en silencio, solo cambia de idioma. Lo que para la ciencia son movimientos residuales, para otras culturas son códigos de salida. Un lenguaje que no se escribe con palabras, sino con espasmos, suspiros y crujidos, como si el alma, al irse, arrastrara de paso a su casa y al hacerlo, dejara las puertas abiertas, los cajones entrecerrados, una lámpara titilando, y tú, caminando, los escuchas todos. Hay un instante en que el silencio se transforma en sonido sin causa. No lo escuchas con los oídos, sino con algo más profundo, algo como un recuerdo que se toca desde adentro. Caminas por un paraje donde la niebla cuelga baja y el suelo parece hecho de las mismas fibras que los sueños. Pero incluso aquí, lo que antes fue cuerpo todavía murmura, un leve silbido, apenas audible, como si el aire saliera por una rendija que ya no debería respirar. Es entonces cuando comprendes lo que muchos antiguos chamanes ya intuían, que los cuerpos hablan incluso después de haber callado para siempre. En varias comunidades de los Andes se creía que el alma no salía del cuerpo de un tirón, sino poco a poco, como si se deslizara por las grietas invisibles del pecho y la garganta, y que en ese proceso, a veces, el cuerpo soltaba pequeños suspiros. No eran respiraciones, sino recuerdos intentando escapar. Avanzas por ese sendero empedrado de brumas y cada paso se acompasa con sonidos que no sabes si vienen del mundo exterior o de lo que fuiste, como un gemido suave que resuena en una cavidad vacía, como si las cuerdas vocales recordaran cómo llorar sin una emoción que las impulse. Todavía se debate entre los estudiosos si ciertos sonidos, como el leve zumbido que a veces emite el cráneo al liberar presión, pueden considerarse parte de la vida o simplemente una consecuencia inerte. Pero en esta dimensión donde caminas ahora, no hay vida ni muerte. Solo una melodía extendida que no distingue entre ambos. Te detienes un momento. Hay una roca lisa junto al camino, como un banco sin historia, y te sientas. El viento acaricia los bordes de tu conciencia y de pronto oyes un eco, una palabra que no recuerdas haber dicho, pero que claramente suena con tu voz. En el Tíbet profundo, los monjes solían colocar conchas vacías sobre el pecho del difunto. Decían que si el alma aún tenía algo que decir, el eco se guardaría en la espiral del molusco, y que si uno escuchaba con atención días después, podía oírse un susurro atrapado en la curvatura del silencio. Tú ahora llevas una de esas conchas en la mano. No sabes de dónde salió, pero la sientes tibia, como si acabara de guardar un adiós. Y mientras la llevas contigo, los sonidos se hacen más complejos. No solo son crujidos o silbidos, sino también gorgoteos,
como si las aguas internas del cuerpo buscaran salida a través de puertos ya cerrados. No es desagradable, es íntimo, como oír a un barco soltar el aire antes de hundirse. Hay historias en las tierras del norte donde los cuerpos eran colocados en barcos funerarios, pero no se les quemaba de inmediato, se esperaba, porque algunos creían que el alma tenía que terminar de hablar a través de sonidos antes de ser consumida por el fuego. Por eso, los familiares esperaban 3 días en absoluto silencio para no interrumpir. Y aquí estás tú, haciendo lo mismo, escuchando sin interrumpir. El sonido más leve ahora te parece una historia, un clic en una rodilla, una burbuja que sube por la garganta, un chasquido en los dedos que ya no se cierran. Son huellas de lo que fuiste, ecos de un alma empaquetando su maleta. Te detienes frente a un pequeño estanque. El agua está quieta, pero sabes que si arrojaras una palabra ahí, vibraría. Como vibra ahora ese recuerdo que no sabes de dónde vino, pero que te sabe a infancia. Algunas tradiciones africanas decían que los sonidos del cuerpo tras la muerte eran señales para los ancestros, que cada ruido era una clave para abrir una puerta espiritual. Por eso, en algunos pueblos se escuchaba con respeto cada burbujeo o estertor y se interpretaba como mensaje sagrado. Todavía se debate entre quienes estudian estos fenómenos si hay una sincronía secreta entre esos sonidos y los sueños de los vivos. Hay relatos de personas que oyeron un gemido en la noche, justo en el instante en que alguien moría al otro lado del mundo. Coincidencias, dirán algunos, pero aquí donde caminas no existen las coincidencias, solo símbolos, y tú eres uno de ellos ahora. Pasas junto a un árbol que no tiene hojas, pero que murmura. No sabes si es el viento o si simplemente estás más receptivo a lo que normalmente se ignora. El cuerpo, después de morir, no se queda quieto como una estatua, se transforma en oráculo. Cada espasmo, cada ruido, es como una piedra lanzada a un lago de eternidad. Y tú, con cada paso, recoges esos ecos, los llevas contigo, no como peso, sino como música. El sonido final que escuchas es casi imperceptible, una vibración breve, como el gemido de un sueño que se disuelve, pero te detienes, cierras los ojos y lo dejas entrar. Y ahí, por primera vez, te das cuenta, los sonidos no vienen del cuerpo. Vienen de la memoria que el cuerpo dejó atrás, y esa memoria todavía quiere decir algo. Avanzas entre sombras suaves,
como si caminaras por la médula misma de un susurro. El silencio te acompaña, pero no es vacío. Vibra, se estira, y en su interior descubres nuevos sonidos, no como los del mundo físico, sino como ecos que nacen de la intención. A lo lejos, escuchas un crujido, no es hueso, no es rama, es algo más lento, más profundo, tal vez la última contracción del alma antes de partir. En ciertas regiones del sudeste asiático, se creía que el cuerpo liberaba su último pensamiento en forma de sonido. No palabras, no gritos, solo un leve chasquido, como si el espíritu se despegara de la carne con un suspiro apretado. Algunas tradiciones sugieren que este sonido puede quedar atrapado en el aire por días, flotando cerca de la piel, esperando un oído amable que lo recoja. Por eso, en las noches de vela se pedía silencio absoluto, no por respeto, sino por escucha. Tal vez, solo tal vez, el muerto tenía algo que decirte. Caminas ahora por un pasillo angosto hecho de luz neblinosa. Las paredes parecen formarse a medida que avanzas, y a tu derecha, un sonido, clac, corto, preciso, como una articulación que se cierra para siempre. Te detienes. Sientes que ese clic no fue solo físico, fue emocional, como si una puerta en tu alma también se cerrara en sincronía. Todavía se debate entre los estudiosos si estos sonidos son automáticos, reflejos químicos de un cuerpo en colapso, o si, en cambio, son parte de una ceremonia de despedida, una música sagrada que el cuerpo compone por sí solo, sin partitura, en su último acto. Pasas bajo un arco de piedra. Es bajo y debes inclinarte. Al hacerlo, oyes lo que suena como una carcajada. No sabes si vino de ti o del lugar. En algunas culturas del África occidental, se cree que ciertos sonidos post-mortem son intentos del alma de reír una última vez, como diciendo, todo esto fue tan extraño. Te sientas junto a un estanque que brilla con una luz verde imposible. Y justo ahí, donde todo debería ser silencio, algo hace un sonido largo y hueco, como un tambor tocado bajo el agua. Te recuestas, cierras los ojos y dejas que el eco entre en ti. Se cuenta que los chamanes navajo solían colocar una piedra sonora bajo el cuerpo antes de enterrarlo, una losa hueca que, al recibir el peso final, emitía una vibración. Según ellos, era el alma reconociendo su última morada, como quien se acomoda antes de dormir. Y tú, al escucharlo ahora, sientes algo similar, como si el sonido no viniera de fuera, sino de tu propio entendimiento, como si algo que estaba suelto dentro de ti ahora se asentara. Y eso también hace sonido, uno que no se oye con los oídos, sino con el pecho. Hay otro sonido ahora, lejano, semejante al que hace una hoja al caer sobre piedra caliente. Y con él llega un recuerdo de infancia, de lluvia, de alguien que ya no está. Es curioso cómo el cuerpo muerto
incluso sin moverse, puede invocar cosas que tu mente había guardado demasiado profundo. Todavía se debate si esos sonidos son catalizadores del recuerdo o si son provocados por el recuerdo mismo, como si el alma al pasar rozara la superficie de lo físico y lo hiciera sonar, como un dedo pasando por el borde de un vaso de cristal. Sigues caminando. Ahora hay campanas pequeñas colgando de ramas invisibles. Suenan sin viento y cada campanada parece anunciar un gesto que el cuerpo olvidó hacer en vida, una disculpa, un abrazo no dado, una carcajada que nunca se atrevió. En Japón, en la tradición Obon, se colocan campanas junto a las casas para guiar a los muertos de regreso. Se cree que el sonido ayuda al alma a no perderse, pero también hay quienes piensan que los muertos las hacen sonar desde el otro lado, como diciendo, estoy cerca. Tú pasas junto a una de esas campanas y suena sin que la toques. Tal vez entonces lo estás diciendo tú. El camino se abre. Una especie de anfiteatro donde el viento canta, no con notas, sino con memorias. Un silbido tenue, repetido, como si alguien silbara el nombre que tu cuerpo ya olvidó. Te giras. No hay nadie, pero el sonido persiste. Tal vez el alma no se va de una vez. Tal vez deja migas sonoras, fragmentos del ser que vibran a lo largo de lo que fuimos, y quizá, al escucharlos, puedes volver sobre tus propios pasos. Te arrodillas. El suelo está tibio, y justo cuando crees que todo ha callado, tu estómago, sin cuerpo, gruñe. Es absurdo, lo sabes, pero también es hermoso, porque incluso en la muerte hay apetito de algo, de risa, de memoria, de compañía, y ese gruñido casi cómico es también un eco, no de hambre física, sino de humanidad. Te adentras ahora en un corredor de sonido suspendido, como si cada paso que das resonara en otra dimensión, una donde los ecos no rebotan, sino que se quedan contigo, como pequeñas criaturas sonoras que se aferran a tus talones. La oscuridad aquí no es inquietante, es acústica. Una especie de cueva espiritual hecha para escuchar lo que el cuerpo no dijo. A tu izquierda, un banco de piedra. Sobre él descansa una figura envuelta en lino, inmóvil, pero viva de otra manera. Te acercas y entonces lo oyes, el susurro sutil de lo que podría ser un sollozo, pero también podría ser la contracción de un músculo post-mortem. Algunas culturas han interpretado estos espasmos sonoros como intentos finales del cuerpo de comunicarse con el alma. Todavía se debate si el rigor vocal, esas emisiones mínimas, casi ruidos involuntarios, son solo gases escapando de un cuerpo sin conciencia,
o si podrían ser reliquias acústicas, voces encapsuladas que se sueltan con retraso, como si el cuerpo hablara después de que ya no queda nadie para escucharlo. En ciertos monasterios tibetanos, los lamas colocan cuencos de metal cerca del pecho de los muertos, no por decoración, sino por resonancia. Creen que si el alma aún ronda, puede hacer vibrar el metal como un pequeño hola antes de partir. Caminas cerca de uno de esos cuencos y juras haberlo oído zumbar, aunque nadie más lo haya tocado. Un viento leve cruza el pasaje, pero no es un viento cualquiera, viene de abajo, y en él el leve crujido de costillas que colapsan, como si el cuerpo dijera «me entrego a la tierra». En algunas tribus amazónicas, estos sonidos son interpretados como un permiso que el cuerpo le da al bosque para iniciar su transformación. Te detienes ante una puerta de madera antigua, la empujas y chirría suavemente, como una voz vieja que se niega a callar. Al cruzarla, entras en una cámara circular donde cada ruido tiene eco doble. Aquí, los sonidos no solo se repiten, te siguen. Y uno de ellos te llama por tu nombre, no con voz humana, sino con una vibración reconocible. Esa forma que tienen algunos timbres de sonar como tu infancia, como tu madre llamándote a cenar. Y en ese eco comprendes que parte de ti todavía resuena en mundos donde ya no caminas. En zonas rurales de Rumanía, los pastores antiguos sostenían que si al morir una oveja se oía un silbido largo en el aire, era el alma de un ancestro que venía a recogerla, no con palabras, sino con frecuencia, con tono, con presencia invisible que solo se hacía notar por cómo sonaban las cosas. Y eso sientes ahora, al sentarte en el centro de esa cámara, como si algo invisible hubiera llegado, y no hablará contigo, pero sí te hará escuchar. Una gota cae del techo, aunque no hay agua, suena a mar, suena a lágrima vieja. Algunas tradiciones sugieren que el cuerpo muerto no solo se descompone, se reorquesta. Cada célula, al colapsar, emite un tipo de vibración, un pulso final que, si uno sabe cómo escuchar, revela una sinfonía sutil de despedida. Aquí, el sonido no viaja, se queda. Las paredes están hechas de lo que parece cera derretida y cada vez que exhalas, ellas también exhalan contigo, no como eco, sino como empatía sonora. Te das cuenta entonces de algo extraño. Ya no tienes boca, pero sigues produciendo sonido, y eso te inquieta un poco, porque si no eres tú, ¿quién está hablando dentro de ti? Tal vez sea tu historia, tal vez sea la voz del cuerpo, que incluso sin alma sigue diciendo cosas, como los árboles muertos que crujen en la noche para recordar que alguna vez fueron viento. Te levantas, sientes que el suelo vibra levemente bajo tus pies, como si estuvieras sobre un tambor silencioso. En la cultura inuit, se dice que el cuerpo al morir se convierte en un instrumento para que los espíritus toquen su última canción. Algunos chamanes incluso colocaban pequeños tambores bajo el lecho de muerte. Y tú lo sientes, ese latido que no es tu corazón, es algo más grande,
algo que está terminando o empezando. Sigues caminando y oyes lo que parece una respiración, pero no es la tuya, es pausada, serena, como si el espacio respirara contigo. Y entonces lo entiendes. El cuerpo muerto no está en silencio, solo ha cambiado su idioma. Ahora habla con jadeos de madera, con crujidos suaves, con clics interiores que solo un oído entrenado podría percibir, pero tú los oyes, porque ya no eres carne, eres escucha. El pasillo por el que caminas se estrecha, como si el mismo silencio quisiera abrazarte. No hay paredes sólidas, solo un susurro constante, como un murmullo largo que se origina en los huesos. No sabes si estás entrando en el cuerpo de otro o en el eco del tuyo. Al doblar una curva, te encuentras con un espacio lleno de lo que parecen ser capullos colgantes. No están hechos de seda, sino de piel translúcida, y dentro de cada uno una figura humana en diferentes estados de quietud. No duermen, no sueñan, pero emiten sonidos, leves clics, pequeñas vibraciones, crujidos que no parecen orgánicos, sino emocionales. En algunas regiones del norte de Mongolia, se cree que el alma no abandona el cuerpo de golpe, se disuelve poco a poco, comenzando por las rodillas. Según esta creencia, los sonidos articulares posteriores a la muerte no son aleatorios, sino mensajes en código. La rodilla izquierda indica despedida, el hombro derecho marca reconciliación. Te acercas a uno de los capullos y colocas tu oído contra la superficie. Lo que escuchas no es lenguaje, es una melodía incompleta, como una canción que alguien tarareó sin terminarla. Tal vez ese cuerpo tenía algo que decir y se le acabó el tiempo antes de ponerlo en palabras. Algunas tradiciones sugieren que ciertos lamentos del cuerpo, esos pequeños gemidos liberados horas después de la muerte, son fragmentos de canciones interiores, ecos de la última emoción, resonando en los pliegues del pecho como una cuerda que no quiere apagarse. Y tú, en este lugar suspendido, comienzas a oír esa música por todas partes, no como una orquesta, más como una constelación de notas separadas. Algunas son graves,
como las de una vieja garganta, otras son agudas, como si los dedos aún quisieran mover las cuerdas vocales. En un rincón, un objeto extraño, un instrumento sin cuerdas. Sin embargo, emite sonido cuando pasas cerca. No es magia, es vibración acumulada. Algunos creen que el cuerpo al morir libera ondas tan potentes que ciertos objetos pueden quedar impregnados por ellas durante días o siglos. Caminar por aquí es como atravesar un archivo viviente. Cada sonido es una memoria sin rostro, como cuando recuerdas a alguien no por su nombre, sino por el tono con el que decía tu nombre. Esa vibración única que, aunque pasen 1000 años, aún te hace voltear la cabeza. En culturas del sur de la India, se acostumbra colocar caracolas cerca del oído de los moribundos, no para que escuchen, sino para que sus suspiros entren al objeto. Creen que así, si la caracola se guarda, puede reproducir el aliento de esa alma durante generaciones. Y aquí estás tú, rodeado de esos murmullos encapsulados. Pero algo ha cambiado. Ya no solo los oyes, comienzas a sentirlos. Un zumbido leve en tu pecho, un cosquilleo en tus costillas, como si tu cuerpo, aunque no sea cuerpo del todo, resonara con esas frecuencias, como si la muerte también fuera una danza acústica. En ese instante, recuerdas una historia japonesa que escuchaste una vez. Se decía que los samuráis más silenciosos eran los que más resonaban después de morir. Su cuerpo, al caer, hacía un sonido limpio, perfecto, un clang que todavía se escucha en templos antiguos cuando el viento sopla justo como debe. Una de esas figuras dentro de los capullos se estremece, pero no se mueve, solo vibra, como si respondiera a tu paso, como si reconociera tu presencia, no con ojos ni con voz, sino con una nota baja. Y esa nota, de algún modo, te hace sentir que no estás solo. Todavía se debate entre los estudiosos si esos sonidos corporales post-mortem, especialmente en ciertas posiciones, podrían ser más que procesos físicos. Algunos aventuran que podrían ser reacciones etéricas, como si el alma aún estuviera presente, jalando pequeños hilos antes de irse del todo. Te detienes frente a una figura más grande, cubierta de plumas negras. No hay carne visible, solo osamenta y plumas. Sin embargo, emite un chillido intermitente. No te asusta. Te recuerda al sonido que hacen las piedras cuando se enfrían en la noche. Como si ese cuerpo estuviera liberando la última temperatura del alma en forma de silbido. Respiras hondo, aunque no sepas si aún tienes pulmones, y lo que inhalas es sonido, ligero, sutil, pero lleno de lo que alguna vez fueron gritos, risas y nombres no dichos. Cada paso aquí es una nota, y cada nota un vestigio. El cuerpo puede haber muerto, pero no ha terminado su canción. El suelo debajo de ti
comienza a cambiar. Ya no es niebla ni tierra suave. Ahora cruje con cada paso, como si caminaras sobre pequeñas conchas vacías. Pero no son conchas, son fragmentos de huesos diminutos, como si el aire del más allá llevara siglos triturando memorias para convertirlas en polvo sonoro. Te detienes y escuchas con más atención. Lo que creías crujido es en realidad susurro. Hay palabras en ese polvo, como si alguien hablara desde los pies hacia arriba. No puedes descifrarlas, pero te hacen estremecer el centro del pecho. ¿Serán recuerdos? ¿O simplemente el eco de un cuerpo que aún quiere contar su historia? En las zonas rurales de Colombia se habla del quejido del descanso, un fenómeno donde los cuerpos parecen emitir un gemido en medio del silencio absoluto justo antes de ser enterrados. No es físico, dicen, es la última voluntad que se exhala sin forma, una confesión sin lengua. A lo lejos ves una figura sentada, no se mueve, parece hecha de humo y piedra, pero de ella emana un sonido pulsante, repetitivo, un ritmo. Es como un latido, pero invertido. En lugar de boom boom, es más bien como un eco que regresa desde el pecho hacia el mundo. Te acercas sin miedo. Ya sabes que en este espacio el miedo no sirve. Y al estar a su lado te das cuenta de que el sonido no viene del pecho de la figura, sino de su ombligo, un lugar de origen, de vínculo, como si el cuerpo, incluso después de muerto, aún intentara recordar su primera unión con la vida. Algunas tradiciones tibetanas mencionan que el último sonido verdadero no viene de la boca, sino del vientre. Por eso, en ciertos rituales, los monjes colocan campanas sobre el abdomen del difunto para registrar cualquier vibración postrera. Te sientas al lado de esa figura. No habla, pero te canta, no con voz, sino con vibración, como cuando colocas el oído contra un árbol viejo y puedes oír el paso del viento a través de sus anillos. En tu espalda algo se activa. No es dolor ni calor, es como una sacudida suave que te recuerda algo que nunca supiste conscientemente. Y justo en ese instante entiendes que los sonidos del cuerpo muerto no son lamentos ni advertencias, son señales, señales que intentan guiar, que quieren que alguien, quien sea, escuche. Te levantas y sigues caminando, pero ahora lo haces diferente. Cada paso que das emite una nota leve, como si tu andar se hubiera vuelto parte del paisaje sonoro. Ya no eres visitante, eres instrumento. Una pequeña historia de las montañas de Rumanía te regresa a la mente. Se dice que ciertos chamanes colocan cuerdas de crin sobre los cadáveres y luego las frotan suavemente. Según ellos, el sonido producido es la traducción de la última emoción sentida por el difunto. Si la cuerda vibra mucho, hubo amor. Si no suena, hubo vacío. Y te preguntas, ¿cuántos cuerpos han sido silenciados sin que nadie escuchara su nota final? Más adelante pasas por un corredor de vidrio y allí
puedes ver cuerpos suspendidos como si flotaran en agua, pero están secos. Y sin embargo, de sus bocas abiertas salen sonidos. Uno repite una palabra incompleta, otro solo respira de forma rítmica, otro hace un zumbido largo, como si tarareara un recuerdo que no puedes ubicar. Algunas creencias africanas mantienen que cada cuerpo, al morir, produce un canto de cierre, una nota única que sella su paso por el mundo físico. Se dice que si ese canto no se escucha, el alma queda ligeramente abierta, como una puerta que no cerró del todo, y tú, sin saber cómo, comienzas a escucharlos todos a la vez. No se mezclan, no se confunden, son armónicos, como si cada cuerpo fuera una cuerda de una arpa invisible. Todavía se debate entre los estudiosos si estos sonidos tardíos, gruñidos, vibraciones, silbidos pectorales, son producto del aire atrapado, o si se trata de resonancias del alma abandonando la materia en fases lentas, casi elegantes. Y en ese instante, justo antes de girar otra esquina, oyes tu propio sonido. No viene de tu boca, ni de tu pecho, viene del centro de tu espalda, como un hilo de luz vibrando en tu columna. No es fuerte ni triste, es tuyo, y con él recuerdas que incluso después de la muerte, no todo se calla. El pasillo frente a ti ahora se convierte en una cámara abierta. No hay techo, ni suelo real, solo un campo flotante donde cada paso resuena como si caminases sobre cuerdas tensadas. Cada uno de tus movimientos, por mínimo que sea, deja una nota suspendida en el aire. Una melodía se está formando contigo, aunque tú no la estás componiendo. O tal vez sí, tal vez siempre fuiste música sin saberlo. Unos metros más adelante ves cuerpos en reposo, cubiertos con telas finas, casi transparentes. No parecen fríos ni abandonados, están quietos, como si durmieran profundamente, pero cada uno emite un murmullo distinto. Uno parece susurrar el sonido del mar, otro lanza un leve siseo como el de la brisa entre cañas secas, otro, más lejano, pulsa un tono grave, constante, que sientes más en el estómago que en el oído. Te detienes ante uno. La tela cubre su rostro, pero ves su silueta con claridad. Te agachas, pones el oído justo sobre el pecho cubierto y escuchas un latido que no es latido, un temblor que no es físico, es memoria.
En las culturas bereberes del norte de África, se dice que el alma no se desprende en silencio, sino en canto. Por eso, algunos ancianos son enterrados con tambores de barro. Se cree que al tocarlos durante el entierro, el cuerpo responde con una nota única, la nota con la que vivió toda su existencia. Al apoyar la mano sobre ese pecho cubierto, algo en ti vibra, como si la carne ya inerte aún tuviera una historia atrapada entre los huesos, una historia que no busca ser contada con palabras, sino con ecos, con resonancias. Te levantas con cuidado. Empiezas a notar que cada cuerpo tiene una frecuencia, una longitud de onda distinta, y entonces lo recuerdas. En la India, algunos rituales tántricos sostenían que el alma se adhiere a ciertas vibraciones después de la muerte. Por eso, se cantan mantras de tonos específicos sobre los cadáveres para facilitar el desprendimiento limpio. Caminas entre los cuerpos con más suavidad, casi danzas, porque cada paso tuyo cambia su canción. Y cada canción te cambia un poco más a ti. No estás visitando un cementerio, estás atravesando un coro de despedidas. Uno de los cuerpos se mueve, muy ligeramente. No es vida, es reflejo. El aire que lo rodea vibra de cierta manera, como si alguien muy lejos pronunciara su nombre. No entiendes cómo lo sabes, pero lo sabes. A veces, el nombre del muerto, si se pronuncia con suficiente amor, puede mover lo inmóvil. Eso lo escuchaste en una aldea de los Andes, donde se dice que los huesos tiemblan si alguien llora desde el corazón. Y de pronto, escuchas algo más profundo. Un sonido que no viene del cuerpo, ni del aire, viene del hueco que la muerte deja atrás. No es un silencio, es lo que queda debajo del silencio. Ese espacio sin forma, sin tono, pero que puedes sentir detrás de los oídos. Algunas tradiciones chamánicas del Ártico explican que el verdadero sonido del difunto no es el que se oye con los oídos, sino con el esternón. Por eso, durante ciertos rituales, los ancianos colocan su pecho sobre el del muerto y permanecen inmóviles, simplemente escuchando. Tú haces eso ahora. Te acercas a otro cuerpo, no lo conoces, no sabes su historia, pero te tumbas suavemente, de lado, y dejas que el centro de tu pecho toque el suyo. Y en ese instante no oyes una melodía, ni una palabra, ni un eco. Sientes una imagen, un campo, una mano, una risa, no tuya, pero te pasa por dentro como si fuera tuya, y entiendes. Los sonidos del cuerpo muerto no siempre son sonoros. A veces son sensaciones. A veces la última música del alma no se canta, se sueña. Te separas despacio. Sabes que ya no necesitas traducir, solo recibir. Y mientras te alejas, los cuerpos comienzan a callar. No porque se acaben, sino porque tú ahora escuchas distinto.
el aire cambia otra vez, como si el eco de todos los cuerpos en reposo se hubiese recogido en un suspiro colectivo. Avanzas y el entorno se vuelve más cerrado, más íntimo. Las paredes, si es que aún se pueden llamar así, están hechas de ondulaciones sonoras, como una tela tejida por ondas. Todo lo que te rodea parece responder a tu respiración. Un nuevo sonido surge, esta vez no de un cuerpo, sino de un hueco, un chasquido leve, como de hueso acomodándose. Te detienes. Es apenas audible, pero está cargado de intención. Te hace girar. Ante ti aparece un esqueleto completamente desnudo, pero no blanco ni rígido. Es translúcido, con tonos de ámbar y perla. No te mira, no se mueve, pero canta. No con cuerdas vocales, con articulaciones. Cada vez que sus dedos se flexionan, una nota baja se libera. Cuando el cuello se ladea, surge un timbre agudo, casi metálico, y cuando los omóplatos se arquean, resuena como un tambor apagado bajo el agua. Entiendes entonces por qué en algunas culturas esqueléticas, como en ciertos rituales funerarios tibetanos, se tallan flautas con los fémures de los muertos. No es una falta de respeto, es una invitación al alma a seguir vibrando. Te acercas al esqueleto, no da miedo, más bien impone una calma que desconcierta, como si ya no quedara nada por ocultar, ni piel, ni historia, ni vergüenza, solo un instrumento puro. En algunas aldeas africanas se dice que el cráneo de un ancestro puede emitir sonidos si se lo deja bajo el sol el tiempo suficiente. Un susurro leve, sí, pero real. Lo llaman el aliento del hueso. El esqueleto ante ti no tiene aliento, pero sí ritmo. Y tú comienzas a moverte con él sin pensar. Lo sigues, te dejas guiar. Pronto te das cuenta de que no bailas con él, sino con tu propia estructura interna, con tus huesos. Ellos también suenan, solo que no los habías escuchado antes. El eco de tu columna, el roce del húmero con la escápula, el canto secreto de tus costillas cuando respiras. Algunas tradiciones mesoamericanas sostenían que los huesos tienen memoria independiente del alma, que lo que la carne olvida, los huesos lo susurran en sueños. Por eso se enterraban de manera que pudieran mirar al cielo y así continuar hablando con las estrellas. El esqueleto se disuelve, no en el aire, sino en ti, como si solo hubiera venido para recordarte lo que llevas dentro, y ahora te rodea un silencio más profundo que todos los anteriores, pero no vacío, lleno de expectativa. Te sientas, cierras los ojos y ahí lo oyes, una secuencia de golpes, como si un tambor lejano tocara desde tu abdomen, una señal de que algo se está recordando. Un estudio perdido en los archivos de una orden antigua afirmaba que el primer sonido del alma al separarse es un crujido, no de dolor, de liberación, como si se desencajara del hueso que la mantuvo sujeta. Piensas en todas las veces que un cuerpo pareció moverse después de morir. No eran espasmos sin sentido, eran señales, ecos. Hay un registro oral en Mongolia
que cuenta cómo algunos sabios duermen junto a los muertos durante 3 noches, solo para oír esos últimos ruidos. Creen que cada uno es una palabra en el idioma del alma. Abres los ojos. Todo a tu alrededor se ha transformado en una cámara de eco pura, donde los sonidos no vienen del exterior, sino de los rastros que dejaste al pasar. Una tos apagada, un crujido de mandíbula, el leve colapso de un pulmón que cede. Todo suena aún, no como terror, como despedida, y entiendes. El cuerpo no se calla cuando muere, solo cambia su idioma. Uno que se siente con los huesos, se recuerda con la piel y se honra con el silencio. Al avanzar, el suelo parece ceder en un murmullo que no viene de abajo, sino de atrás. Es como si cada paso que das liberara un suspiro de lo que fue, un eco almacenado en la carne que ya no te pertenece, pero que aún guarda memoria de ti. La cámara se expande, no en tamaño, sino en resonancia. Aquí no hay paredes ni techos, solo vibraciones suspendidas, flotando como hebras de voz que no saben a dónde ir. El aire es más denso, no por el peso, sino por la cantidad de historias sonoras que lo habitan. Cada uno de esos suspiros parece contener la confesión de un cuerpo que alguna vez tembló, rió o simplemente exhaló sin querer que fuera la última vez. Te detienes frente a un montículo suave, una silueta apenas dibujada bajo un velo de luz tenue. De él brotan sonidos, un burbujeo ligero, el estallido seco de una articulación, el zumbido intermitente de un oído que ya no escucha. Te inclinas y entiendes que estás ante un cadáver que no ha dejado de hablar. Hay culturas antiguas, como los buriatos de Siberia, que dejaban al muerto en el bosque hasta que dijera todo lo que tenía que decir. Solo entonces, cuando los sonidos cesaban, procedían al entierro.
Para ellos, el alma no salía en un suspiro, sino a través de una sinfonía que debía completarse sin interrupción. Sientes esa verdad vibrar en ti, como si aún quedaran cosas por liberar dentro de tu pecho. El cuerpo, lo sabes ahora, no muere en silencio, solo se vuelve menos comprensible. Los eructos post-mortem, los crujidos, los estallidos internos, todos ellos son versos en el idioma secreto de la descomposición sagrada. Algunas tradiciones zen hablaban del cuerpo campana, afirmando que todo cuerpo humano, al morir, debe sonar una última vez. Si no lo hace, el alma queda confundida, atrapada entre notas que no llegaron a sonar. Una ráfaga de viento atraviesa el espacio y por un momento parece que cada hebra de sonido se convierte en imagen. Puedes ver lo que fue dicho en vida y no quedó resuelto, una disculpa jamás pronunciada, una carcajada que se apagó, un grito sofocado. Y entonces comprendes el último misterio. No son los muertos los que nos visitan en sueños, es su sonido, ese golpe seco que escuchas en la madrugada y no puedes ubicar, esa vibración en el pecho cuando no hay música, esa resonancia en el silencio absoluto. Son sus ecos. Algunos estudiosos especulan que los sonidos post-mortem podrían ser reflejos del alma saliendo por distintas puertas del cuerpo. No todos están de acuerdo, claro, pero la idea ha persistido como todo lo que suena más fuerte que la razón. Sientes que tu propia respiración ya no te pertenece, es prestada. Un instrumento más en esta sinfonía de lo que fuimos. Y aunque los sonidos se vuelven más leves, como si se desvanecieran entre las sombras, uno queda, constante, suave, como el latido de algo que nunca ha dejado de vibrar. No sabes si es el eco del alma o del universo mismo, pero lo reconoces, es tuyo. Y se irá contigo, incluso cuando el cuerpo ya no tenga a quien sostener.